Bienvenidos a nuestro canal de inversiones y finanzas. Si os gusta nuestro contenido, os animo a darle like y a la campanita para no perderos ningún video. Ahora, comencemos. En un mundo que lidia con tensiones geopolíticas, las sanciones económicas se han convertido en un arma predilecta para las naciones poderosas. Desde las bulliciosas calles de Moscú hasta los centros tecnológicos de Shenzhen, el impacto de estas sanciones se siente a lo largo y ancho. Pero, ¿estas medidas realmente logran sus objetivos previstos? ¿O siembran inadvertidamente las semillas de consecuencias no deseadas? A lo largo de la historia, las naciones han buscado influir en el comportamiento de otras a través de la presión económica. El siglo XXI ha presenciado un aumento en el uso de sanciones como herramienta de política exterior, a menudo dirigidas a países considerados en violación de las normas internacionales o que representan una amenaza para la seguridad mundial. Desde embargos económicos paralizantes hasta restricciones específicas al comercio y las finanzas, las sanciones vienen en varias formas, cada una diseñada para ejercer presión sobre la nación objetivo. Sin embargo, la eficacia de estas medidas sigue siendo un tema de intenso debate, con defensores que argumentan su eficacia para alterar el comportamiento del Estado y críticos que señalan su potencial para infligir sufrimiento e inestabilidad generalizados. A medida que nos adentramos en el complejo mundo de las sanciones, debemos preguntarnos, ¿son estas medidas una herramienta eficaz de la diplomacia o son un instrumento contundente que a menudo falla en su objetivo? La pregunta fundamental en torno a las sanciones es si funcionan. ¿Logran obligar a las naciones afectadas a cambiar su comportamiento o simplemente sirven para endurecer la determinación y exacerbar las tensiones existentes? Quienes defienden las sanciones argumentan que ofrecen un medio no militar para ejercer presión sobre estados rebeldes, proporcionando una forma de castigar acciones indeseables sin recurrir a conflictos armados. Al imponer costos económicos, según el argumento, las sanciones pueden obligar a los regímenes a reconsiderar sus políticas y alinearse con las demandas de la comunidad internacional. Sin embargo, los críticos argumentan que las sanciones a menudo no logran sus objetivos e incluso pueden ser contraproducentes. Señalan casos en los que las sanciones no han logrado derrocar a regímenes autoritarios, sino que han servido para fortalecer su control sobre el poder al fomentar una mentalidad de asedio y unir a la población contra un enemigo externo percibido. Además, los críticos argumentan que las sanciones pueden infligir dificultades significativas a los ciudadanos comunes, a menudo impactando de manera desproporcionada a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Señalan las consecuencias humanitarias de las sanciones, como la escasez de bienes y servicios esenciales, el aumento del desempleo y la disminución del nivel de vida. Es probable que el debate sobre la efectividad de las sanciones continúe, y cada lado apunta a ejemplos históricos y evidencia empírica para respaldar sus afirmaciones. A medida que navegamos por este complejo panorama, es esencial abordar el problema con matices y reconocer que las sanciones no son una solución mágica, sino una herramienta con beneficios y desventajas potenciales. Para entender las complejidades de las sanciones, basta con mirar los casos recientes de Rusia y China. Estas dos potencias globales se han encontrado en la mira de las sanciones occidentales, proporcionando un estudio de caso en tiempo real sobre la efectividad y las limitaciones de estas medidas. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su posterior invasión de Ucrania en 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados impusieron una serie de sanciones radicales a Moscú. Estas medidas se dirigieron a sectores clave de la economía rusa, incluyendo finanzas, energía y defensa, en un esfuerzo por paralizar su capacidad para hacer la guerra y ejercer presión sobre el Kremlin para que cambie de rumbo. Del mismo modo, China se ha enfrentado a una creciente presión por parte de Occidente, especialmente en el ámbito de la tecnología. Estados Unidos ha impuesto restricciones al gigante tecnológico chino, Huawei, citando preocupaciones de seguridad nacional, y ha tratado de limitar el acceso de China a semiconductores avanzados y otras tecnologías críticas.
Estos casos resaltan la creciente importancia de las sanciones como herramienta de competencia geopolítica. A medida que el mundo se interconecta cada vez más, la política económica está tomando un papel central, con las naciones aprovechando su poder económico para promover sus intereses y moldear el orden global. En el ámbito de las relaciones internacionales, las sanciones son una herramienta poderosa para ejercer presión y avanzar en objetivos de política exterior. Estas medidas abarcan acciones restrictivas diseñadas para infligir daño económico y obligar a cambiar de rumbo. Las sanciones económicas se dirigen a las actividades económicas de una nación. Pueden incluir embargos comerciales y prohibiciones de inversión. Las sanciones financieras interrumpen el sistema financiero. Pueden congelar activos y bloquear acceso a instituciones financieras. Las sanciones tecnológicas restringen la transferencia de tecnologías avanzadas. Sección 2. El poder de restringir y aislar. ¿Quiénes imponen sanciones y por qué? Los estados y organizaciones internacionales imponen sanciones para promover objetivos de política exterior y seguridad. Estados Unidos y la Unión Europea son actores clave en la imposición de sanciones. Las sanciones pueden castigar violaciones del derecho internacional o presionar cambios de comportamiento. También se utilizan para debilitar las capacidades económicas y militares de adversarios. Sección 3. Un arma de doble filo. Las consecuencias previstas e imprevistas de las sanciones. Las sanciones buscan debilitar las capacidades económicas y militares de una nación, pero también pueden tener consecuencias imprevistas. Pueden afectar desproporcionadamente a los más vulnerables y fortalecer la determinación del régimen. Esto puede conducir a una mayor represión y endurecimiento de la posición del régimen. Las sanciones muerden a una potencia mundial. El año 2022 marcó un punto de inflexión en la relación de Rusia con Occidente. La invasión de Ucrania desencadenó una ola de sanciones sin precedentes. Estas medidas impactaron todos los sectores, desde las finanzas hasta la energía. El impacto inmediato de las sanciones fue innegable. El rublo ruso se desplomó en valor. La bolsa de Moscú permaneció cerrada durante semanas. Las empresas occidentales suspendieron sus operaciones en Rusia. A pesar de estos impactos, la economía rusa demostró ser resistente. El Banco Central de Rusia actuó rápidamente para estabilizar el rublo. Rusia entró en el conflicto con importantes reservas de moneda extranjera. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de las sanciones aún están por verse. El impacto total de estar aislado de la tecnología y los mercados occidentales se sentirá en los años venideros. Las sanciones han presentado a Rusia su desafío económico más formidable desde el colapso de la Unión Soviética. Uno de los aspectos más observados del régimen de sanciones contra Rusia ha sido su impacto en el sector energético del país. Rusia es una superpotencia energética, un exportador mundial líder de petróleo y gas natural. Occidente, muy dependiente de la energía rusa, se enfrentó a un delicado acto de equilibrio. La Unión Europea, altamente dependiente del gas ruso, inicialmente dudó en imponer sanciones. La UE anunció planes para eliminar gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles rusos. Esta decisión tuvo un alto costo económico, contribuyendo al aumento de los costos de la energía. Rusia buscó redirigir sus exportaciones de energía hacia otros mercados, particularmente en Asia. China e India emergieron como compradores clave de petróleo y gas rusos. Este cambio subrayó las limitaciones de las sanciones en un mundo multipolar. Las implicaciones a largo plazo de las sanciones en el panorama energético mundial son profundas. El conflicto ha acelerado el impulso mundial por la independencia energética. Para Rusia, las sanciones han resaltado la vulnerabilidad de depender excesivamente de un solo sector. Enfrentando una presión económica sin precedentes, Rusia se ha embarcado en un camino de adaptación económica,
buscando reducir su vulnerabilidad a las sanciones occidentales y forjar un modelo económico más autosuficiente. Esta estrategia, a menudo llamada Fortaleza Rusia, implica fortalecer la producción nacional, fomentar la sustitución de importaciones y profundizar los lazos con países fuera de la esfera de influencia occidental. Uno de los pilares clave de esta estrategia ha sido la desdolarización de la economía rusa. Rusia ha estado reduciendo activamente su dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional y las finanzas, buscando realizar transacciones en otras monedas, incluyendo el rublo, el yuan chino e incluso el oro. Este movimiento tiene como objetivo reducir la exposición de Rusia al sistema financiero dominado por Estados Unidos y mitigar el impacto de posibles sanciones futuras. Además, Rusia ha estado buscando activamente reemplazar las importaciones occidentales con bienes y servicios producidos en el país. Esto ha impulsado una ola de inversión en la manufactura nacional, particularmente en sectores considerados críticos para la seguridad nacional y la autosuficiencia económica, como la tecnología, los productos farmacéuticos y la agricultura. El éxito de Fortaleza Rusia aún está por verse. Si bien Rusia ha avanzado en la reducción de su dependencia de Occidente, lograr una verdadera soberanía económica en un mundo globalizado es un desafío formidable. El impacto a largo plazo de las sanciones en el desarrollo tecnológico de Rusia, el acceso a insumos críticos y la competitividad económica general dependerá de la capacidad del país para adaptarse, innovar y forjar nuevas asociaciones. Las sanciones impuestas a Rusia han tenido un profundo impacto geopolítico, acelerando el cambio de un mundo unipolar dominado por Occidente hacia un orden más multipolar. A medida que Rusia se encuentra cada vez más aislada de Occidente, ha profundizado sus lazos estratégicos y económicos con Asia, particularmente con China e India. China, con su vasta influencia económica y crecientes ambiciones geopolíticas, se ha convertido en un socio crucial para Rusia. Los dos países han mejorado significativamente su cooperación económica, con el comercio bilateral alcanzando niveles récord. China se ha convertido en un importante comprador de energía rusa, proporcionando a Moscú un salvavidas vital frente a las sanciones occidentales. Más allá de la energía, Rusia y China han profundizado su cooperación en una amplia gama de sectores, incluyendo finanzas, tecnología y defensa. Los dos países han estado realizando ejercicios militares conjuntos y han explorado la posibilidad de crear sistemas financieros alternativos que reducirían su dependencia de Occidente. India, otra potencia mundial emergente, también ha profundizado sus lazos con Rusia, manteniendo su larga colaboración en defensa y energía. India se ha resistido a la presión de Occidente para aislar a Rusia, continuando con la compra de petróleo ruso y buscando expandir los lazos comerciales y de inversión. Este emergente eje Rusia-Asia tiene profundas implicaciones para el futuro orden mundial. Subraya las limitaciones de las sanciones en un mundo multipolar, donde los países tienen mayor libertad para forjar asociaciones alternativas y desafiar el dominio de Occidente. El dragón en la mira, sanciones tecnológicas y la batalla por la supremacía tecnológica. China enfrenta presión occidental en tecnología. Estados Unidos impone sanciones para frenar su ascenso, especialmente en semiconductores. Los semiconductores son vitales para la economía y seguridad nacional. Estados Unidos busca restringir el acceso de China a esta tecnología. Las sanciones contra Huawei marcaron un punto de inflexión. La administración Biden endurece restricciones y forja alianzas. Trazando un nuevo rumbo. La búsqueda de China por la autosuficiencia y la independencia tecnológica. Las sanciones tecnológicas de Estados Unidos han impulsado a China a buscar la autosuficiencia tecnológica. La iniciativa, Hecho en China 2025, busca transformar a China en un líder mundial en tecnologías avanzadas. China invierte fuertemente en investigación y desarrollo, atrayendo talento nacional y extranjero. La industria de semiconductores es una prioridad estratégica para asegurar su futuro tecnológico. La independencia tecnológica de China tendrá profundas implicaciones para el equilibrio global de poder.
El ascenso del yuan digital, desafiando la hegemonía del dólar en un mundo cambiante. China ha estado explorando formas de reducir su dependencia del dólar estadounidense y promover la internacionalización del renminbi. La introducción del yuan digital, o ECNY, es un desarrollo significativo. A diferencia de las criptomonedas, el yuan digital es centralizado y regulado por el gobierno chino. El yuan digital podría reducir la dependencia de China del sistema financiero dominado por el dólar. Su potencial para pagos transfronterizos más rápidos y baratos es significativo. El auge del yuan digital podría remodelar el futuro del dinero y las finanzas. Sección 4. Un mundo dividido, el surgimiento de bloques rivales y el futuro de la globalización. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, alimentada por la competencia tecnológica, las disputas comerciales y las tensiones geopolíticas, ha generado preocupaciones sobre el surgimiento de una nueva guerra fría y la fragmentación del orden global en bloques rivales. A medida que ambas superpotencias buscan consolidar sus esferas de influencia, el mundo está presenciando un cambio de la era de la globalización hacia un panorama más fragmentado e incierto. Por un lado, Estados Unidos, junto con sus aliados tradicionales en Europa y Asia, busca mantener su liderazgo global y contener el ascenso de China. Esto se ha manifestado en la formación de nuevas alianzas de seguridad, como AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y el fortalecimiento de las asociaciones existentes, como la OTAN. Por otro lado, China, junto con sus socios en el mundo en desarrollo, está desafiando el orden global existente y promoviendo una visión alternativa de la gobernanza global. China ha estado forjando activamente lazos más estrechos con países de Asia, África y América Latina a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta y otras iniciativas económicas y diplomáticas. Esta bipolaridad emergente no es una conclusión inevitable. Muchos países, particularmente en el mundo en desarrollo, desconfían de verse obligados a elegir un bando en esta competencia entre grandes potencias. Buscan mantener su autonomía estratégica y beneficiarse del compromiso tanto con Estados Unidos como con China. Sin embargo, la tendencia hacia un mundo más fragmentado es innegable. Las sanciones impuestas a Rusia, las restricciones tecnológicas a China y la creciente desconfianza entre las principales potencias apuntan hacia un futuro donde la globalización, como la hemos conocido, puede ser cosa del pasado. Las implicaciones de esta fragmentación son profundas. Podría conducir a un mundo menos estable y predecible, caracterizado por una mayor rivalidad geopolítica, un desacoplamiento económico y la posibilidad de conflicto. También podría obstaculizar la cooperación global en desafíos urgentes, como el cambio climático, las pandemias y la proliferación nuclear. Sección 1. La reacción. Consecuencias imprevistas en las economías occidentales. Las sanciones a menudo se presentan como una herramienta quirúrgica, pero su impacto rara vez se limita a la nación objetivo. La economía global interconectada significa que las sanciones pueden crear consecuencias imprevistas para los países que las imponen. Esto es evidente con las sanciones a Rusia, que han aumentado los precios de la energía en Europa. La crisis energética ha alimentado la inflación y generado preocupaciones sobre la seguridad energética. Las sanciones también han interrumpido las cadenas de suministro globales, afectando a diversas industrias. Las consecuencias imprevistas han provocado un debate sobre la eficacia y sostenibilidad de estas medidas. Sección 2. Un mundo dividido. El surgimiento de alianzas y flujos comerciales alternativos. La imposición de sanciones a Rusia y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China han acelerado una tendencia hacia la desglobalización a medida que los países buscan reducir su dependencia de los socios comerciales tradicionales y forjar nuevas alianzas. Este alejamiento de un orden global basado en reglas y liderado por Estados Unidos hacia un mundo más fragmentado y multipolar tiene profundas implicaciones para la economía global y la geopolítica. Frente a la presión occidental, Rusia se ha volcado cada vez más hacia China como socio estratégico y económico.
El comercio bilateral entre los dos países ha aumentado y China se ha convertido en un importante comprador de energía rusa y otros productos básicos. Más allá del comercio, Rusia y China también han profundizado su cooperación en áreas como las finanzas, la tecnología y la defensa. Los dos países han estado realizando ejercicios militares conjuntos y han explorado la posibilidad de crear sistemas financieros alternativos que reducirían su dependencia de Occidente. Además, las sanciones han llevado a otros países, particularmente en el mundo en desarrollo, a reevaluar sus relaciones con Occidente y explorar asociaciones alternativas. India, por ejemplo, ha mantenido sus estrechos vínculos con Rusia, continuando comprando petróleo ruso y resistiendo la presión de Occidente para aislar a Moscú. Este cambio hacia un mundo más multipolar se evidencia aún más por la aparición de nuevos bloques y acuerdos comerciales regionales. La Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, un acuerdo de libre comercio entre 15 naciones de Asia y el Pacífico, incluyendo a China, Japón y Corea del Sur, entró en vigor en 2022, creando el bloque comercial más grande del mundo. La fragmentación de la economía global en bloques que compiten ha generado preocupaciones sobre el futuro de la globalización y el potencial de un mayor nacionalismo económico y proteccionismo. A medida que los países priorizan sus propios intereses económicos y buscan reducir su dependencia de rivales percibidos, el libre flujo de bienes, servicios y capital que ha caracterizado la economía global durante décadas está bajo amenaza. ¿Un nuevo orden económico? Repensando la globalización en un mundo multipolar. Las sanciones a Rusia, la rivalidad entre Estados Unidos y China y la pandemia de COVID-19 han expuesto vulnerabilidades. La crisis en Ucrania ha sido una llamada de atención, obligando a confrontar los riesgos de la dependencia excesiva. El panorama geopolítico actual impulsa una reconsideración de la globalización. La era de la globalización sin restricciones podría estar dando paso a una globalización gestionada. Los gobiernos juegan un papel más activo en la economía. Este cambio está impulsado por varios factores. El auge del populismo y el nacionalismo económico ha alimentado una reacción contra la globalización. La pandemia expuso la fragilidad de las cadenas de suministro. Los países buscan economías más resilientes y autosuficientes. Diversificar cadenas de suministro y reducir dependencias. No es el fin de la globalización, pero las reglas están cambiando. La OMC se ha debilitado por el proteccionismo. El futuro de la globalización es incierto. Dependerá de la rivalidad entre Estados Unidos y China, la evolución de los bloques comerciales y la cooperación en desafíos globales. El veredicto sobre las sanciones. Una herramienta de impacto limitado. A medida que hemos viajado a través de la intrincada red de sanciones, desde las bulliciosas calles de Moscú hasta los centros tecnológicos de Shenzhen, una pregunta persiste: ¿cumplen realmente las sanciones su promesa de alterar el comportamiento de las naciones? La respuesta, como suele ser el caso en el ámbito de los asuntos internacionales, no es nada clara. La evidencia, como hemos visto, es mixta. En algunos casos, las sanciones han jugado un papel en el inicio de negociaciones y cambios de políticas. Sin embargo, en muchos casos, no han alcanzado sus objetivos previstos, a menudo endureciendo la determinación de los regímenes a los que se dirigen e infligiendo consecuencias no deseadas en poblaciones inocentes. El caso de Rusia ejemplifica esta complejidad. Si bien las sanciones impuestas después de la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022, sin duda, han infligido dolor económico, no han disuadido las acciones de Putin ni han provocado un cambio en el liderazgo. En cambio, han alimentado un sentimiento de desafío nacional y han acelerado el giro de Rusia hacia Asia. Del mismo modo, la respuesta de China a las sanciones tecnológicas destaca las limitaciones de la política económica. En lugar de ceder a la presión, China ha redoblado su búsqueda de la autosuficiencia, invirtiendo recursos en la innovación nacional y buscando reducir su dependencia de la tecnología occidental. La eficacia de las sanciones, al parecer, depende de una multitud de factores, incluyendo la resistencia de la economía a la que se dirigen
la disponibilidad de mercados y asociaciones alternativos, y la determinación de la comunidad internacional de mantener un frente unido. Un catalizador para el cambio, sanciones y el orden global cambiante. Si bien aún no hay un veredicto definitivo sobre la eficacia de las sanciones para lograr sus objetivos inmediatos, su impacto en el orden global es innegable. La imposición de sanciones, particularmente en la escala observada en los últimos años, ha acelerado un cambio desde un mundo unipolar dominado por Occidente hacia un panorama más fragmentado y multipolar. Las sanciones impuestas a Rusia, junto con la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, han abierto una brecha entre Occidente y otros centros de poder. Países como China, India y Brasil, recelosos de verse envueltos en una nueva guerra fría, están trazando cada vez más su propio rumbo, forjando nuevas alianzas y desafiando las reglas existentes del orden global. Esta fragmentación es evidente en la aparición de nuevos bloques comerciales regionales, el auge de sistemas financieros alternativos y la creciente asertividad de los países en desarrollo en el escenario mundial. Las viejas certezas de la era posterior a la Guerra Fría, con su énfasis en la globalización y la hegemonía estadounidense, se están desvaneciendo, reemplazadas por un panorama geopolítico más fluido e impredecible. Las implicaciones de este cambio son profundas. Por un lado, un mundo más multipolar promete una mayor diversidad, con múltiples centros de poder que se equilibran entre sí y brindan a los países en desarrollo una mayor capacidad de acción para moldear los asuntos globales. Por otro lado, conlleva el riesgo de una mayor inestabilidad, competencia y la posibilidad de conflictos. El camino a seguir. Repensando la política estatal en un mundo interdependiente. En esta era de alianzas cambiantes, incertidumbre económica y realineamiento geopolítico, las herramientas de la política estatal, incluyendo las sanciones, deben ser reevaluadas. La naturaleza interconectada de la economía global significa que las acciones de una nación repercuten mucho más allá de sus fronteras, haciendo que sea más difícil que nunca predecir las consecuencias de la acción unilateral. De cara al futuro, se necesita un enfoque más matizado y calibrado de la política estatal, uno que reconozca las limitaciones de las sanciones y priorice el diálogo, la diplomacia y la cooperación multilateral. En lugar de recurrir a la coerción económica como primer recurso, las naciones deberían agotar todas las vías pacíficas para resolver disputas y abordar los desafíos globales. Esto requiere un compromiso renovado con las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, y una voluntad de entablar negociaciones de buena fe con rivales y adversarios por igual. También requiere el reconocimiento de que los desafíos globales, desde el cambio climático hasta las pandemias, no se pueden resolver de forma aislada y requieren una acción colectiva. El camino a seguir está lleno de desafíos, pero es un camino que se debe tomar. En un mundo interdependiente, nuestros destinos están entrelazados, y la búsqueda de intereses propios estrechos a expensas de la cooperación global es una receta para el desastre. Solo a través del diálogo, la diplomacia y un compromiso compartido con un orden global más justo y equitativo, podemos esperar navegar las turbulentas aguas que se avecinan.